buscando en Primera de Pedro. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 18. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Te pido en esta hora, Dios amado, que nos hables, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre amado. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón necesitado. Que tu palabra quiebre cadenas, rompa los yugos, Señor. Liberte al cautivo. Abra los ojos de aquellos que están ciegos espiritualmente y aquellos, Padre, que están sordos también, Señor. En el nombre de Jesús, despierta a aquellos que están dormidos, Padre. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos como instrumento para que seas tú glorificándote en esta noche, Señor. Danos esa palabra que conforta nuestra alma, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, satura los aires con tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús, que haya libertad para predicar tu palabra, Señor. En esta hora agradezco, Señor, el privilegio que me da, Señor, de poder predicar esta bendita palabra, Señor, y ser de bendición para muchos y para otros de ser estorbo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando por el tema: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Gloria al Señor. El apóstol Pedro nos está hablando en esta poderosa palabra, en este verso que tomamos de base. Gloria al Señor. En el verso 12 usted va a encontrar al apóstol Pedro. Ahí mismo en el capítulo 4 y verso 12 hay un tema ahí, un subtítulo que dice: padeciendo como cristiano. Oiga bien, padeciendo como cristiano. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se sorprende, no se sorprenda usted, ¿verdad? Por ese fuego de prueba. Nos está hablando, aquí le está hablando a la iglesia, a los justos. Le está hablando a aquel que sirve al Señor. Y nos está diciendo: no se sorprendan del fuego de prueba. Gloria al Señor, que os ha sobrevenido como si fuera una cosa extraña, ¿verdad? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Oiga bien, que nos gocemos en la prueba, en esa prueba de fuego, ¿verdad? Que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Oiga bien, si nos van a vituperar, dice la palabra acá el apóstol Pedro diciéndonos que somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Quiere decir que la confirmación del llamado que el Señor nos hace son las pruebas de fuego, ¿verdad? Los vituperios, todo eso que se levanta en contra, la oposición, lo que quiere detenernos. Eso es para, siempre lo digo, que es para formar nuestro carácter, a ver de qué estamos hechos, hermano. Si hemos confiado en ese llamado de parte de Dios, ¿verdad? Que vamos a soportar las pruebas de fuego. Si vamos a padecer, que aguantemos y que resistamos como creyentes, como el llamado que el Señor nos hizo para poder, hermano, formar ese carácter que Dios quiere en nosotros y aprender de lo que el Señor nos está enseñando en cada prueba, en cada lucha, en cada prueba de fuego. El Señor nos trae una enseñanza.
Y aquí es de resistir, ¿verdad? Gloria al Señor. Nos está hablando de resistencia. Gloria al Señor. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, oiga bien, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. O sea, hermanos, que es un privilegio padecer por el Señor. Amén. O sea, como cristiano, como creyente, como aquel que le sirve al Señor, es un privilegio padecer. Dice aquí el apóstol Pedro. Y que no nos avergoncemos de las burlas que nos puedan hacer aquellos que no quieren nada con el Señor, o más bien también aquellos que nos critican y nos señalan por la clase de mensaje o por la clase de evangelio que llevamos, que es muy diferente a muchos otros. Amén. Y no porque sea un evangelio nuevo, ni que haya dos, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, sino que hay un solo evangelio, gloria al Señor, y el cual nosotros llevamos es el evangelio que está escrito en la palabra del Señor, que estamos apegados a lo que la escritura dice y demanda. Gloria al Señor. En el verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Oiga bien, voy a repetirlo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del Señor? Oiga bien, si el juicio empieza por casa, el apóstol Pablo nos está dejando, el apóstol Pedro nos está dejando claro acá en este verso 17, que dice que el juicio empieza por casa. Quiere decir que empieza por el dirigente, por el que está al frente, porque él es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de instruir al pueblo y de encaminar a ese pueblo, el que está al frente. El juicio empieza por casa, ¿verdad?, por la cabeza. Gloria al Señor. Y ahí nos dice que si empieza el juicio por casa, por nosotros, dice, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al evangelio del Señor? Si el juicio empieza por el líder, por el que está encabezando, por el que va al frente, oiga bien, aquel que supuestamente obedece a la palabra del Señor, el Señor empieza acá, por ahí. Pero ¿qué hay de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquellos que van en contra de la palabra, en contra de la verdad, en contra de la doctrina que el Señor demanda en la escritura, ¿verdad? De que vivamos esta palabra, que nos conduzcamos como luz y no como tinieblas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en el verso 18 que usamos como base, que dice, y si el justo con dificultad se salva. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que aplica la justicia. Gloria al Señor. Aquel que es justo en todas sus acciones. Aquel que aborrece la injusticia. Aquel que no está de acuerdo con las injusticias que se hacen contra otras personas, contra otras acciones que van en contra de la palabra del Señor. El justo es aquel que obedece prácticamente la palabra, y no solamente la obedece, sino que también la vive. Amén. Gloria al Señor. Y dice, si el justo con dificultad se salva. Oiga bien, si con dificultad nos vamos a salvar, oiga bien,
El justo. Está hablando del creyente. Está hablando aquel que le sirve al Señor. Amén. Con dificultad se va a salvar, porque el Señor va a probar toda la obra que en sí hemos hecho, el servicio al Señor. Si lo hemos hecho de mala gana, si lo hemos hecho por contienda, si lo hacemos por envidia, si lo hacemos por odio, Dios juzgará todas las cosas. Dios nos pasará por el filtro de su palabra para ver si todo lo que hemos hecho lo hacemos por amor a Dios, por la obediencia a su palabra, por amor a las almas, por amor al perdido. El Señor juzgará todas las cosas. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Oiga bien, gloria al Señor. Si el justo, oiga, si el justo, quiere decir aquellos que son ministros, aquellos que están al frente, aquellos que sirven al Señor, como ahí los que se congregan, los creyentes, gloria al Señor, aquellos que son miembros. Si ellos con dificultad se van a salvar, oiga bien, si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedarán aquellos que han trastornado el evangelio y que están no obedeciendo a la verdadera palabra del Señor? ¿Dónde quedarán si todos aquellos que tratamos, hermano, de aquellos que tratamos de seguir la línea que el Señor nos demanda en la palabra del Señor? Dice que con dificultad seremos salvos, y no digamos aquellos que están predicando otro evangelio, aquellos que están extorsionando la escritura, que están dando otra clase de mensajes y no de arrepentimiento. Como el tiempo de hoy, mucho mensaje, gloria al Señor, que se oye de prosperidad, pero no hay mensaje de arrepentimiento, no hay mensaje de exhortación, no hay mensaje de búsqueda de Dios, no hay mensaje, hermano, de amor a las almas, sino que el mensaje de ellos de hoy en día, como lo estamos viendo, es un mensaje contradictorio al mensaje que en los últimos tiempos el Señor nos demanda predicar en esta recta final de esta fase final que nosotros estamos viviendo. El mensaje final. El juicio empieza, dice la escritura en el verso 17, por la casa, por aquel que está al frente. Aleluya. Porque estar al frente no es fácil. Así es. A él se le demanda más y se le exige más porque está al frente. Gloria al Señor. Y el juicio empieza por casa. O sea que desde arriba empieza el Señor a juzgar todas las cosas para ver quién es el responsable de cómo está guiando al pueblo. Gloria al Señor. Porque si la escritura nos habla, cuando el Señor dice, ay de aquel que sea de tropiezo a uno de mis pequeñitos, oiga bien, ay de aquel, gloria al Señor. El Señor está dando una advertencia a todos aquellos que están extraviando o enseñando algunas cosas, ¿verdad? Como falsas doctrinas, doctrina de demonios. Gloria al Señor. Usted ve que estas personas, aquí el apóstol Pedro le está diciendo, si el justo, si aquel que trata de hacer las cosas bien, aquel que trata de llevar la palabra como Dios manda, si él con dificultad se va a salvar, ¿dónde queda el impío? Aquel que trastorna el evangelio, aquel que está extraviando al pueblo, aquel que está enseñando, hermano, otra clase de evangelio, creyéndole a las personas, dejándoles saber, gloria al Señor, que hay un mensaje
diferente. Como quien dice, a Dios no le importa, gloria al Señor, a Dios no le importa su pecado. Dios lo único que quiere de usted es el corazón. Oiga, esa clase de mensajes están mucho por ahí. Yo mucho se los vivo advirtiendo a muchas personas que están en esos lugares, gloria al Señor, donde los están desviando de la palabra del Señor. Ahora, la otra clase de doctrina de demonios que hay es la doctrina esa de la prosperidad, donde solamente agarran los versos de la palabra, gloria al Señor, donde algunos siervos del Señor, que en la palabra vemos que ellos tenían riqueza, ¿verdad? Y ellos agarran de estos patriarcas que tuvieron riqueza, que tuvieron dinero, y ellos vienen y traen este mensaje, pero en ese mensaje que ellos llevan es para lucrarse, es para recibir beneficio, pero no hay un mensaje que confronte a la persona con su pecado. Y Dios aborrece el pecado. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Es el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Por eso vemos que en los últimos tiempos muchos se iban a levantar, dice la Escritura, ¿verdad? Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros, inyectando ese veneno de falsas doctrinas, doctrinas de demonios, para desviar al pueblo. Nunca le predican la verdad, sino que tienen a la gente acomodada. Oiga, tal vez usted dirá, usted solamente de eso predica. Pues si este es el mensaje que Dios me ha dado, y por este mensaje es que la gente me ha buscado y me ha llamado para decirme que donde están ahí sentados los están extraviando de la verdad. Dios ha hablado a mi corazón y Dios me ha dicho, me ha inquietado, hermano, de que dentro de las congregaciones que hay mucho pueblo del Señor que necesita ser rescatado, porque hay un espíritu de engaño en este último tiempo. Amén. Y en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos le preguntaron al Señor diciéndole, Maestro, ¿qué señales hay, verdad, de la venida tuya? Cuando tú vengas a la tierra, ¿qué señales nos muestra? Y lo que el Señor dice es que en los últimos tiempos, ahí en el capítulo 24 de Mateo, con lo primero que Él empieza, dice, mirad que nadie os engañe. Y ahora, vea lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Vemos nosotros un espíritu inmundo de engaño, legiones de demonios engañando a la gente con un falso cristianismo, con un falso evangelio. Y me va a disculpar a usted si no le gusta la clase de mensaje que Dios me da a mí, pero cuando Dios me da esa palabra y veo cuando la gente me llama y me explica y me dice y me comenta lo que están viviendo en diferentes congregaciones, digo, Dios no se equivoca, porque Dios me ha hablado que ahí hay gente que hay que abrirle los ojos por medio de la palabra, porque lo que los están conduciendo los están extraviando de la verdad. Hay vendas mágicas de espíritus inmundos, de demonios que han cegado el entendimiento de muchos para que no vean la luz, para que no vean la palabra, para que ellos no escudriñen la escritura, y los envuelven, los hipnotizan, los ciegan a ellos. Y por eso, hermano, hay mucha gente dentro de las congregaciones engañados, perdidos dentro de una congregación. Y el juicio empieza por casa, dice la escritura. Y la escritura dice también
que si el justo con dificultad se salva. Esa es otra clase de doctrina de demonios que representan un evangelio fácil, un evangelio donde no hay que padecer, un evangelio sin responsabilidad, un evangelio fácil y ligero para llevarlo. Mire, hermano, eso es mentira. El evangelio es sufrido, la palabra es sufrida, hermano. Este camino que nosotros estamos llevando, hermano, hay que llevar la cruz en este camino, gloria al Señor. Y el camino es para arriba, no para abajo. Y si es para arriba, eso es difícil, hermano. Hay que subir, y hay que subir con la cruz en la mano. Gloria al Señor. Si el justo, dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde quedarán los impíos? Aquellos que no obedecen la escritura, aquellos que no soportan la palabra. Por eso que ellos tienen su propio mensaje, como ellos piensan, como ellos le dan la interpretación a la escritura. Y cuando nosotros hablamos de los hombres de Dios que están en la Biblia, de los profetas, de los apóstoles, cómo los mataron. ¿Por qué? Por llevar la palabra, el mensaje de exhortación, el mensaje que abre los ojos, el mensaje que te alinea, el mensaje que te confronta, el mensaje donde le dice a uno el Señor: alíneate, endereza tu paso, deja el pecado, deja la fornicación, deja el adulterio, deja de estar pecando, deja de estar blasfemando, cambia tu vocabulario, vístete diferente, aleluya, porque somos diferentes. Gloria al Señor. Vean, en Isaías, vamos a Isaías, gloria al Señor, bendito Dios. Isaías capítulo 64, bendito Dios. Isaías capítulo 64, verso 5. Dice la escritura, gloria al Señor, dice la escritura en el verso 5: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Oiga bien, el que hacía justicia. Estamos hablando del justo, acuérdense, no pierda el enfoque. Estamos hablando de un justo que con dificultad se salva. Amén. Gloria al Señor. Vamos a repetir: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Oiga, el justo. Pecó el justo. Y aquí le dice: ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Se da cuenta? ¿Cómo mira la justicia, la obra de un justo el Señor? Que desde un principio, o que el Señor haya utilizado a un justo que permaneció guardando la palabra, y ese justo al final o entre en medio del camino cae en pecado, empieza a hacer injusticias, se aparta de la verdad, se aparta del camino, del santo llamamiento que Dios le había hecho. Si ese justo, oiga, se aparta, se tuerce, oiga bien, ¿qué dice aquí el Señor? Que las justicias que él haga o que siga haciendo, pero como está en pecado y cayó en pecado,
dice que el Señor mira como trapo de inmundicia lo que Él hace. Santo, aleluya. ¿Por qué? Porque dejó la palabra. Toda su justicia lo mira como un trapo de inmundicia lo que Él hizo. O sea, cayó en pecado, pero abre un centro de rehabilitación para que los drogadictos, ¿verdad?, lleguen ahí y puedan salir de la droga. O abre un lugar donde los alcohólicos puedan llegar ahí, centro de rehabilitación, y puedan dejar el alcohol. Pero ese justo está en pecado y hace obras buenas para que lo vean o para que el Señor lo tenga en gracia a Él. No, el Señor dice que mira como trapo de inmundicia lo que Él hace. ¿Se da cuenta? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se llenaron de maldad. Se llenaron de maldad. Y entonces todas las justicias de los justos que hicieron, el Señor las mira como un trapo de inmundicia. Y caímos, dice, todos nosotros como la hoja nuestra, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, las propias maldades del justo. No importa todas las buenas obras que haya hecho, el Señor después las va a ver como trapo de inmundicia. Es como aquel justo que ya empezó a hacer maldades, empezó a apartarse del Señor y empezó a hacer cosas que al Señor no le agradan. Él puede caminar por la calle y ahí en la calle puede haber un limosnero, un vagabundo, alguien que necesita. Ese justo viene y se conmueve el corazón y le puede dar hasta $100. Pero por lo que a él haya hecho de darle $100, él piensa que el Señor lo tiene en gracia. Pero no, porque todo aquel que cae en pecado, hermano, se puede arrepentir, claro que sí. Que se arrepiente y se aparte del pecado. Bendito Dios. Para que pueda el Señor perdonarle. Pero hay algunos que caen en su pecado. Ahora ven el pecado que como que no es malo, porque como ya todos lo están practicando y los están viendo dentro de los altares, cayó el pastor en pecado, en adulterio, en fornicación, en lo que sea, y lo ven que sigue ministrando y que la iglesia está llena. Entonces los miembros dicen, bueno, entonces no es pecado, Dios lo perdonó. Está ahí en adulterio, sigue predicando, no hay problema, yo puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces empiezan a ayudar a los pobres, pero el Señor los mira, eso que ellos hacen, esas justicias, ¿verdad? Eso que se conmueven, esas buenas obras que hacen, el Señor las mira como trapo de inmundicia, porque ellos están deshonrando la palabra y deshonrando al Dios del cielo. Por eso aquí el Señor les habla claro que todos ellos lo que hacen, esas obras, esas caridades buenas que hacen, lo mira como trapo de inmundicia. Es como este famoso cantante de Ricky Martin, que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de él y ojalá que un día se arrepienta, ¿verdad?, y que conozca al Señor del cielo y que pueda, ¿verdad?, él arrepentirse y un día llegar al evangelio. Pero mientras tanto, siendo él homosexual, tiene centros de rehabilitación para niños de cáncer y todo eso, y hace buenas obras, y ellos piensan que con eso se van a ganar el cielo. El cielo no se gana con caridades, el cielo no se gana con obras así, no. Y mire, hermano, eso lo mira el Señor como trapo de inmundicia. ¿Ah? ¿Y sabe qué es un trapo de inmundicia? No se lo digo porque después le explico cómo es que el Señor mira ese trapo de inmundicia. Todas hacen buenas obras, pero están en pecado. Hacen buenas obras, pero por dentro están llenos de lascivia. Entonces, como el Señor los conoce,
su constante petición a la rebelde nación porque volviera a él debido a la iniquidad de ellos. Dios los recompensaría con juicio, ejecutando mayormente en la invasión asiria, el cautiverio babilónico. Que lo que miramos en Israel, que Israel era uno de los que tenía a Dios, ¿verdad? Se volvía a Dios un tiempo y con transcurso del tiempo lo volvía a dejar y se volvía a la idolatría. Esa era la constancia de Israel siempre. Volvía a Dios, lo dejaba y se volvía a la idolatría. Y así caía, se levantaba, caía y se levantaba. Y hacía buenas obras. Pero el Señor les dice: aunque hagan buenas obras, pero si ustedes no se vuelven a mí de corazón, se arrepienten y se alejan y se apartan del pecado, siempre va a haber sus justicias como trapo de inmundicia. Aleluya. Hasta que no se aparten del pecado. Bendito Dios. Por eso que el texto base que nosotros utilizamos, que es que si el justo con dificultad se salva. Oiga, Dios mío, eso está terrible. Si el justo, si aquí apenas vamos a entrar nosotros, ya el camino se está cerrando más, se está poniendo más estrecho el camino, se está cerrando el cielo ya, y muchos no quieren entrar. Y hay de aquellos que en este tiempo están extraviando al pueblo con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Hay veces que yo no quisiera predicar de esto, hermano. Hay veces que digo, ya quisiera cambiar hasta el mensaje, pero el Señor me inquieta. Y cuando yo oigo esas llamadas que me hacen, digo yo: Dios mío, es Dios el que está obrando aquí. Porque a veces quisiera yo como traerle, me dijo alguien: predique de amor, hermano. Predique de amor, porque siempre ese mensaje exhortativo. Y eso que yo le pido de rodillas al Señor, porque siempre esta clase de mensaje. Pero no cabe duda. Y cuando oigo las llamadas que me hacen y lo que me dicen, es que donde yo estoy, mi pastor está torcido, está en adulterio. Mi pastor está enseñando enseñanzas de estos, de la prosperidad. Está desviando al pueblo. Esas llamadas me dicen: Dios mío, el Señor está llevándome por ahí. Bendito Dios, aleluya. Y todo lo que vemos alrededor, hermano, con cuántas congregaciones, cuántos ministros que hay alrededor de por acá, de esta ciudad, no digamos de Farroca, que ni licuándolos a todos sale uno bueno. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y por eso vemos que el justo, ¿quién es el justo? El justo es aquel que aplica la justicia, aquel que depende de Dios y obedece la palabra. Amén. Aquel que está ahí pendiente a hacer la voluntad de Dios. El justo con dificultad se va a salvar. Aquí nadie es salvo todavía, hasta que el Señor nos mande a traer, a llamar, hasta que suene la trompeta. Mientras estemos en este mundo, tenemos que guardarnos para el Señor y serle fiel hasta que suene la trompeta. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Oiga, ahí en Ezequiel, con eso estoy concluyendo. En Ezequiel capítulo 18 y verso 24, vea usted lo que dice aquí acerca del justo. Mas si el justo se apartare de su justicia, oiga bien, lo voy a repetir: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, dice, ¿vivirá él? Ahí hay una pregunta, una interrogante. ¿Vivirá él? Ninguno que de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Se da cuenta?
que no importa el justo lo que haya hecho en el transcurso de su vida con el Señor. Él pudo haber hecho una gran labor toda su vida, pero si en el camino falla y empieza a hacer las abominaciones que hacen los impíos, los que se apartaron, los caídos, los chuecos, los liberales, los paganos, si el justo deja la verdad y se vuelve un liberal, un evangelio light, un evangelio que no cambia, que no hay arrepentimiento, empieza a hacer lo mismo que hacen los impíos, aunque toda su vida haya servido al Señor derecho y recto y justo, pero si se vuelve a Dios, si le da la espalda a la palabra, todo aquello que ellos hicieron, dice la Biblia, que no les será tomado en cuenta. No les será tomado en cuenta, porque muchos dicen: yo hice esto para el Señor, yo hice lo otro, yo hice aquí, yo hice allá para el Señor, pero si se apartó de la palabra, está fuera, no le cuenta como justicia, porque muchos piensan que eso que hicieron los va a salvar, y aquí no es por obra, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Aquí no es por obra, aquí es de mantenernos firmes en la palabra hasta que Cristo venga. Aquí es de mantenernos firmes, no importa lo que haya hecho en el camino, no importa las obras. Gloria a Dios, porque Dios lo ha utilizado como un instrumento, pero hay que mantenerse firme hasta el final, hasta el final. Porque ¿de qué sirve todo lo que haya hecho en el camino el justo? ¿De qué sirve? Si al final se apartó, si al final empezó a practicar las cosas de los impíos y de aquellos que se apartaron, ¿de qué le sirvió? ¿De qué sirvió? De nada. Dice que eso es como que le diga: Señor, como que en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Ahí tengo un mensaje guardado. Prepárese ese mensaje, porque ahí dice, en ese, no recuerdo la cita bíblica, pero dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales y milagros, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre. Pero el Señor les dirá en aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, gloria al Señor. Eso está terrible. Eso está terrible. No los conozco, hacedores de maldad. ¿Y quiénes eran ellos? O sea, los que están hablando que en su nombre hicieron, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios, dice. Oye, en tu nombre hicimos esto. ¿Quiénes eran? Eran ministros, eran evangelistas, eran pastores, era gente que le servía al Señor, pero a la final se quedaron. Se quedaron. No les va a contar como justicia lo que hayan hecho para el Señor si practican lo que a Dios no le agrada. Si dejan las escrituras, no les será tomado en cuenta. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el impío? Oiga, si todo esto dice: si el justo se aparta. La escritura es tremenda. O sea que Dios aquí no tiene niños bonitos. Dios aquí no tiene gente especial. Dios aquí no tiene preferidos. Dios aquí no tiene, hermano, gente que solo ellos son. No. Dios aquí no tiene a complace a nadie. Dios no tiene aquí a gente, hermano,
por decirlo así, ellos son los especiales, los más santos. No, Dios no tiene aquí niños caprichudos o favoritismo. Aquí no existe el favoritismo para Dios. Dios no hace excepción de personas. Él usa a quien Él quiere. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Siempre y cuando se guarde para el Señor, siempre y cuando esté obedeciendo la palabra. Gloria al Señor. Pero vea, a mí me llama la atención. Voy a leer desde el 21, porque ahí mismo en el capítulo 18, con esto estoy concluyendo, y en el verso 21 allá hay un subtítulo que dice: el camino de Dios es justo. Oiga, vamos a leerlo. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Oiga, lo importante de qué, de apartarse, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Oiga, hay que apartar. El impío, ¿sabe usted quién es el impío? El impío es aquel caído, aquel que se apartó de la verdad. Pero si el impío regresa, reconoce que hizo mal, que pecó, el Señor aquí le dice: si el impío se aparta, aunque haya pecado, pero se arrepiente y reconoce su pecado y se aparta de él, el Señor lo perdona. Amén. Claro, lo que Dios quiere es que el hombre reconozca su pecado y se arrepienta. Entonces aquí mismo le dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis mandamientos y estatutos. ¿Se da cuenta usted que y si guardare mis estatutos, que si guardare mi palabra, Bendito Dios. si guardare mis estatutos y mi palabra, los mandamientos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. O sea, si el impío viene, se arrepiente, se aparta del pecado y empieza a vivir para Dios, guarda la palabra, los estatutos, las ordenanzas, vive para Dios, dice, entonces, dice la Escritura, vivirá. Entonces vivirá y no morirá. O sea, mientras hay vida, hay esperanza, siempre y cuando se aparte del pecado, siempre y cuando se arrepienta, se aparte y viva para el Señor y viva la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Aleluya. Y dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Se da cuenta? Aunque así el impío haya hecho lo que haya hecho, así hayan sido ministros, hayan sido evangelistas, predicadores, hayan caído en pecado, pero vienen y se arrepienten, se apartan del pecado y empiezan a vivir para el Señor, dice que el Señor borrará sus pecados. Amén. Los salvará, vivirán, ¿verdad? Aleluya. Porque hay un arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere del ser humano, que se arrepienta. Gloria al Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Ahí hay una pregunta y una interrogante. No dice la Biblia, dice que Él vino a morir por todo el mundo y no quiere que nadie perezca. Aleluya. Él no quiere que nadie se muera, se pierda. ¿Ah? Amén. Aleluya. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? No, Dios no quiere que se muera nadie, que se pierda nadie. Si para eso Él vino a morir a la cruz del Calvario, Amén. para que nadie se pierda. Aleluya. Pero hay gente que no quiere apartarse del pecado, quiere seguir viviendo con ese pecado. Y entonces el Señor, ¿qué hace ahí? Él no puede hacer nada porque Él aborrece el pecado. Amén. Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo, oiga, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguno de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión,
con que prevaricó. Oiga esa palabra. Serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Aleluya. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, no os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos a mí pues y viviréis. Aleluya. ¿Se da cuenta? Aleluya. Si el impío se aparta y vive para Dios y guarda sus estatutos, se arrepiente, vivirá, dice. Pero lo terrible aquí es que habla del justo. Amén. Que el justo, aquellos que dicen yo voy para el cielo, Santo, aleluya. yo voy para el cielo, dicen los creyentes, los cristianos, los ministros, vamos para el cielo, dicen. Pero cuando uno mira las congregaciones, las enseñanzas, la doctrina que tienen, entonces, según ellos, van para el cielo. Pero al escudriñar la escritura, lo que ellos practican, lo que ellos enseñan, nosotros nos damos cuenta que no es para el cielo que van, sino que hay un espíritu de engaño y de mentira dentro de ellos, dentro de las congregaciones. Y mientras, hermano, vamos acercando al final del camino, mire, hermano, el diablo más bravo se pone y empieza con un montón de legiones de demonios, de engaño y de mentira y de apostasía dentro de los ministros de las congregaciones, engañando a muchos con falsas enseñanzas y doctrinas de demonios. Por eso la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Que Dios nos ayude, hermano. Amén. En esta recta final, que el Señor tenga misericordia y que puedan entender que lo que Dios busca es un corazón arrepentido, contrito y humillado, pero que viva y guarde la palabra del Señor. Nos acercamos a la recta final y nosotros vemos que más son los que caen, más son los que se alejan de la palabra del Señor, más son los que se apartan con un evangelio fácil, liviano, con un evangelio light que no tiene responsabilidad, que no hay peso en la palabra, que cualquiera se puede salvar a última hora, todos en pecado, todos ahí practicando las cosas que a Dios no le agradan y todos van para el cielo. No es ese el evangelio. El evangelio del Señor es sufrido. Aquí hay que tener vivencia en la palabra. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Así, amigo, en esta noche, si usted no tiene dónde congregarse, o si usted está en un lugar de esos donde usted se da cuenta que no lleva la palabra como es, escape por su alma.
sálvese en el nombre de Jesús. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta noche, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú tienes almas ahí esperando, Señor, esa palabra que liberta, que transforma, que cambia, Señor. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que hace, Señor, hace tu voluntad, por lo cual tú la envías. Hace tu obra. Esa palabra cobra vida en los huesos secos de aquellos